Bueno, bienvenidos. Esto es En Pijamados, Meets Autismo Sin Miedo. Mi queridísima Federica Tovar. Mira, yo hoy voy a tomar prestado su programa. Digamos que vamos a estar conversando. Federica y yo nos conocemos desde Toda la vida. toda la vida. Y estábamos hablando que la última vez que nos vimos, pero bueno, típico amistad que tienes 10 años que no te ves y yo siento que la vi anteayer. Pero estamos hablando de que la última vez que nos vimos, estábamos, una de ellas fue que sí, en un bar en París, gente soltera, gente sin ningún tipo de compromiso, sin hijos. Felices y lo sabíamos. Felicidad, sangría, calle parisina, noche parisina. Y ahora nos encontramos en este momento, ambas con hijos, Fede con 2, yo con una hijastra. O sea, la vida ha cambiado y definitivamente hemos como aprendido demasiado. Muchísimo, ¿no? Bueno, de lo que nos ha lanzado la vida, que en ese momento jamás se me pasó por la cabeza yo estar donde estoy ahora, y estoy segura que a ti tampoco, ¿no, Para Fede? nada. Y bueno, al momento en que Federica tuvo a sus 2 hijos, tuvo muchísimos aprendizajes, ya ustedes lo saben, fanáticos de esta serie. Y bueno, yo quería hablar contigo un poco porque tengo demasiadas preguntas como mamá primeriza y mujer realmente. Federica Tovar, ¿cómo estás? Muy bien. Yo soy Mariana Marval, quienes se lo preguntan y quién es esta mujer, bueno, ya lo saben. Y bueno, nos encanta poder dar un poquito más de información a las personas que la están buscando, así como puedo estar yo buscándola en este momento, porque genuinamente tengo preguntas que necesito saber respuestas. A propósito, Federica, no me instruí demasiado en la materia porque dije, voy a dejar que me lo explique una amiga que es literal la persona que tú le vas a creer. Claro, y lo que yo hubiera dado porque, Y porque una alguien te lo amiga me dijera. lo hubiera explicado a mí me tocó sola esta. Exacto. Vamos a empezar por lo primero, que es el autismo. Mira, el autismo es una condición Mm. que simplemente te da, es un espectro, no es un test de COVID positivo o negativo, Exacto. lo tienes o no, simplemente una gama de ciertas conductas, puede ser del habla, puede ser de comportamientos, y simplemente es la sociedad neurotípica hizo unas reglas y esta gente no encaja dentro de esas reglas. Exacto. Porque si tú te remontas a lo que siempre se ha conocido el autismo, o lo que antes se conocía el autismo, porque yo creo que ya el trabajo se ha venido haciendo y hemos cada vez entendido un poco mejor. Era el típico niño que de pronto lo veías pegándole a una persona, o pegándose o haciéndose daño a sí mismo, y entonces la gente tenía este tabú como, ay, no te acerques, porque puede ser una persona peligrosa, porque no lo alteres. Yo recuerdo cuando yo fui a campamento en 2004, hace mucho tiempo, y uno de mis niñitos, no era mío precisamente, pero una de las patrullas aledañas tenía un niño que tenía autismo, y la verdad era todo un tabú alrededor del niño. Llegaba como con una persona siempre, con un shadow, como tú dices. Sí, sí, sí. Y bueno, era así como, no se acerquen, no lo alteren, y eso siempre me pareció muy, muy injusto, ¿no? Yo por hoy te Totalmente. escucho y digo, no vale, o sea, que es este tabú loco que todavía... Es un Exacto, estigma es un total. estigma. Y es innecesario, y yo quisiera que tú le explicaras a la gente que nos ve, pues, cuán alejado de la realidad es esa visión del autismo. Mira, es que, O sea, ¿cómo vuelvo es y vivir con un niño con autismo? bueno, mi niña, que fue la primera diagnosticada, va a cumplir 6 en septiembre, y mi hijo acaba de cumplir 4. Y los dos están diagnosticados. No te puedo decir que los dos tienen el mismo autismo. Cada uno tiene un autismo diferente porque el autismo no es igual para nadie. Entonces puedes tener ciertas características que te definen. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que la mayoría de la gente conoce como autismo es la estigmatización o lo de Hollywood. Sí. Es un Rain Man, es la serie Atypical de Netflix que se puso muy de moda hoy en día. Debo admitir que no la he visto porque yo vivo con el autismo 24 horas. I don't need more. No quiero I don't need more of descansarme. O sea, mi momento de ver una serie, no quiero ver Obvio. una serie de autismo. Pero me dicen que es muy buena, que han tratado de hacer una representación muy buena. The Good Doctor también. Pero bueno, sigue siendo Hollywood, sigue Sí. siendo, vamos a exagerar para que sea el gancho, y toda esta gente es savant, genia. Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Qué La significa? realidad es que simplemente son personas con ciertas características que, digamos, la sociedad neurotípica es como... Los niños tienen que empezar a hablar 5 palabras a los 18 meses y ellos no lo lograron. Entonces ya automáticamente te descartan y te
te meten en una casilla Sí. y te dan una etiqueta y es como tú no eres parte de este grupo, tú no Sí. eres parte, tú eres diferente, entonces quédate por allá, alejadito, en la casilla Sí. individual. Y claro, lo que realmente, además de vivirlo todos los días, es nosotras como las mamás tenemos que volvernos en pedagogas y enseñarle a todo el mundo que nos rodea, amigas, familiares, terapeutas y dentro de la sociedad, que hay que incluir a esta gente. O sea, porque realmente te voy a decir algo. ¿Tú crees que el autismo empezó en los años 70 por las famosas vacunas? El autismo existe desde la prehistoria porque ¿quién crees que inventó? ¿Quién inventó la fogata y el fuego? There we have it. Fue El niño que se exacto, fajó. el otro neurotípico fue el que inventó el discurso, la voz, la civilización, pero siempre han habido esa gente Enfocada. súper enfocada, Sí. o sea, dicen que hoy en día que un Leonardo da Vinci 100% tenía esos traits. Claro, es un tema más savant, esto no tienen que ser genios. Son personas normales simplemente que en esta sociedad representan esta neurodiversidad y que Sí. necesitan más apoyo a seguir ciertas reglas y estandarización. Eso lo dice la Federica de 2021. Ajá. La Federica de 2015. Sí, nació en el 2015 y me dan el diagnóstico en diciembre del 2017. Exacto. Entonces la Federica de ese diciembre, ¿cuál es ese estado mental en el que estaba esa Federica cuando escuchó, mira, Luisa está en el espectro autista? ¿Qué sentiste tú cuando te dijeron Bueno, eso? pasamos por las 5 etapas del duelo. El primero es shock absoluto. ¿Cómo? Pero esto no puede ser, no existe. Luego viene la parte de la negación, la rabia, la tristeza, depresión absoluta. Porque claro, nosotros sobre todo las mujeres, yo creo que desde que somos unas niñas, empezamos a jugar con muñecas y todo eso, y nosotros desde los 5 años estamos idealizando la familia que uno piensa que va a tener. Aquí Nadie está la madrastra que entiende este tema a la perfección. Exactamente, y nadie se imagina, yo voy a tener un niño especial, Ujú. jamás. Entonces, literalmente ese luto de enterrar a ese hijo que uno idealizaba. Así es muy duro. Claro, y de hecho es un luto que no acaba, o digamos, no es que no acaba, sino que creo que es un proceso que incluso puede estar ongoing. Yo no sé dónde Toda la estás tú, vida. pero sin duda No, hay esto- momentos que uno dice, ya lo superé, ya va. es No, una no, montaña no, rusa, son ¿no? etapas. O sea, digamos que yo acepté radicalmente el diagnóstico de mis hijos, pero ahorita estoy entrando en la etapa de la escolarización, donde me encuentro en un momento en mi vida que tengo me asignan un kinder especial porque ella necesita más apoyo y soporte. Entonces estoy entrando en este proceso de duelo porque me Sí. botaron del colegio. Entonces siempre es como... Sí, sí. Cuando una- piensas que ya superaste algo, No, la viene- vida va a venir, o sea, todas las etapas de la vida Sí. traen algo que en este momento no anticipaste y gracias a Dios porque hay que vivir en el presente. Federica, sin duda. Totalmente. Pero me pasa y muchísimo. ¿sabes lo más importante? No quedarse en el pasado tampoco. Y no echarle la culpa a nadie ni a ti. Ujú. Porque es muy duro y uno tiene que aprender cómo a llevarlo. Yo no estoy diciendo que el autismo es lo mejor del mundo, que es una belleza. Claro que trae sus dificultades, pero mira, a los papás que le tocó, y uno tiene que llevar la antorcha y guerrearlo, porque definitivamente es tal cual. Tenemos que enseñar a la próxima generación, o sea, tenemos que construir esa sociedad que nuestros hijos esperemos que sea más empática Claro. y que sea más inclusiva y Y hay que eso. hablar, sin hablarlo, mucha gente lo entierra. Estábamos Bueno. ya conversando fuera del aire y decíamos, ajá, ¿cuántas personas conocemos que tienen niños con alguna condición especial o dentro del espectro autista y no lo dicen, no lo aceptan, no lo quieren entender? Estamos hablando ¿Cómo de lo diagnosticas? estamos hablando de un tabú y el sufrir en silencio de las personas y de las familias es tristísimo. Y además, yo no estoy diciendo que tú tienes que ser como yo, que agarré y lancé un podcast como Autismo Sin Miedo. Yo estoy justamente, y recuérdense que Autismo Sin Miedo es un nombre sarcástico. O sea, porque siempre van a haber los Sí, miedos. Simplemente sí. es como, vamos a hablarlo. Vamos a normalizarlo. Vamos a normalizarlo. Vamos a empatizar de que todo el mundo, hasta la gente, hasta una mamá como tú. O sea, no tiene nada que ver Para nada. con alguien, pero tienes que aprenderlo. Claro. Y ni siquiera para saber las características, para estar pendiente,
porque eres una mamá primeriza y tienes todo el derecho de tener todas las preguntas habidas y por haber. Es que en parte yo decía, necesito hablar con Federica porque yo soy una persona muy ansiosa. La pandemia además lo ha incrementado mucho. Ser mamá biológica por primera vez lo ha incrementado aún más. Y siento que siempre estoy looking out, como todas las primeras mamás que quizás se pueden identificar en este momento, por el mínimo... bump in the road del desarrollo de tu hija, la pestañita se le no sé qué, el pelito se no sé cuánto. Entonces, obviamente, el tema del autismo es un tema muy importante porque últimamente, además, escucho, no sé si estamos aquí como saliendo del closet, pero eso lo celebro muchísimo. Cada vez escucho más personas, no, la hija de fulano está en el espectro autista, la hija de Mengano. Por cierto, es válido decir es autista o no, porque entiendo que ya ese término está como vetado. Mira, tú sabes que fíjate que lo que está en proceso de... Yo le doy la opción Navidad de decirlo, porque dice, es que vas a herirle a alguien a decirle, es que tu hija es autista. No, porque padecer de autismo, esto no es una enfermedad. Entonces, mi hijo es autismo, tiene la condición, siempre formará parte de su vida, de su personalidad, entonces no hay ningún problema llamar a alguien, este es mi punto de vista. Yo coincido contigo en el sentido de la normalización que hablábamos. ¿Sí? Parte de la normalización esto no es una enfermedad y esto no se cura y no se recupera de uno de estos. Y es ponerle las cosas, los nombres como son. Sí. A mí la gente cuando digo, no, yo soy madrastra, pero qué nombre tan feo, pero ¿por qué tú le vas a decir? Pero ya va, o sea, suegra, pero si es la verdad. Suegra, yerno, cuñada, madrastra. O sea, así es como se dice. Esa es la palabra que existe, pues. Y bueno, yo no lo veo nada malo, pero entiendo que el lenguaje inclusivo y todo lo que a donde está yendo el mundo cada vez más políticamente correcto, quería pero hasta cierto punto la parte de querer ser tan políticamente correcto que estás hiriendo y estás confundiendo ciertas como terminologías que no lo deberías de tener. Lo que pasa es que estamos tratando de matar un estigma y entonces hay gente que dice no le digas eso, pero exacto, pero eso es porque a ti todavía no terminas de aceptar la palabra, porque termina siendo como, es eso, ese es el punto. Entonces, a mí, mis hijos son autistas, no tengo ningún problema. De vuelta al diagnóstico y de vuelta a ese momento, lo que les contaba de la mamá primeriza, ¿cuáles son esos signos que según tú, Fede, porque sabemos que además la cosa es muy amplia, pero para esa mamá que nos está viendo en este momento y dice, yo no sé si mi hija va a estar allí, y eso, manejarlo desde el conocimiento y no desde el miedo es muy importante. ¿Cuáles son esos signos a los que uno puede estar atento? Para además tener un diagnóstico que he escuchado, tú me corregirás, que es importante, bueno, el diagnóstico temprano, mientras antes más lo aceptas, lo entiendas, le eches pichón y manos a la obra, va a ser más positivo para tu chamo, ¿no? Importantísimo. Entre antes mejor. Entre más tú alargues el proceso, va a ser peor. Porque no es que va a ser peor, es simplemente le vas a dar más herramientas y le vas a brindar más valor, y tanto no para el niño en cuestión o la niña en cuestión, sino para todo el mundo sociedad, que lo rodea, ¿no? Y para como la familia, o sea, tal cual, estamos hablando que viene un proceso de duelo, de reajustes de una nueva vida. Mira, esta palabra sí la están ahorita tratando de quitar, que es los llamados red flags o las características de alerta, porque tú le dices a un papá, alerta, ahorita yo te digo, tienes que estar alerta y entonces... negativo. Exacto, negativo, red flag es cuidado. Entonces llamémoslos características. Y volvemos aquí de que son preguntas muy vagas que se le hacen a las mamás. A mí me pasó cuando mi niña tenía 18 meses, yo acababa de dar a luz porque se llevan 1 año y medio entre cada uno, ella voltea a verte. Claro que me voltea a ver cuando yo le digo, claro, ahí uno no analiza la pregunta que te están diciendo, con cuánta frecuencia ella, y te mandan a hacer estas preguntas complicadísimas, y yo soy de la opinión que los papás somos los peores para determinar eso. Cero objetividad. Cero objetividad, cero, porque dice, bueno, ¿cómo juega? Bueno, o sea, porque lo has visto, pues estamos hablando de este espectro. No es un positivo o negativo. No es una escala de mucho, ¿sí o poco o nunca. ¿Juega o no juega? Exacto. Juega o no juega, todos los niños juegan. Entonces, lo importante para todo el mundo como entender de lo que puede determinar o puede dar la opción de que existe un diagnóstico y que debería empezarse unas evaluaciones es la atención conjunta. ¿Qué es lo que significa atención conjunta? Que básicamente tú tienes a un bebé
incluso pequeño, como Magdalena. Magdalena de 4 meses, Ujú. tú le haces una mueca, tú le haces una sonrisa, ella te busca, ella te sonríe, ella conecta contigo. Hay muchos niños y bebés que evitan la mirada, pero eso no significa que eso determina 100% es un positivo o un negativo. No, porque incluso he escuchado que los bebés evitan la mirada en algún momento en que hay demasiados estímulos y de hecho es un mecanismo de defensa. Decir, hey, o sea, ya, I'm fed up, dame un chance que me quiero autorregular o Literal, como sea, ¿no? hay, entonces lo que no sabes dicen cómo es, verlo. exacto, entonces lo que dicen es el principio del lenguaje. Un bebé de 6 meses es que es menor de que se la pasa hablando en su idioma, y la repetición, la interacción, pero sobre todo lo más importante es la atención conjunta. Porque un niño con un diagnóstico está más interesado en el mecanismo del juego que la interacción social, con compartir con un familiar, con una mamá, con Un alguien. abuelo. Ellos se voltean a buscar, mira lo que hace el carro hace boom y sale volando. En cambio, un niño autista le interesa la emoción de que las ruedas, el mecanismo, cómo le da la vuelta y se puede quedar fijado. Y no lo llamemos a mí me gusta esto, lo leí en un libro y me fascinó. Y que no lo llamen obsesiones, llámenlo entusiasmos de los niños, porque eso va a ser el gancho donde tú vas a poder siempre conectar. Entonces, si el niño está enganchado, un posible diagnóstico con las wheels on the bus, o sea, las ruedas, o la lavadora, entonces búscate todas las ruedas habidas y por haber, claro, y dale ese entusiasmo, porque esa va a ser siempre te abren los mismos niños, aunque no sea verbal. Siempre te van a dar un indicio de esto es lo que a mí me llama la atención, esto es lo que me gusta. Y ahí, en su entusiasmo, no en su obsesión, es donde uno logra conectar para generar este valor y conexión. Claro. Y incluso recordemos que es importantísimo la parte de realmente no ver que porque un niño habla no tiene autismo. Realmente es ver de que existen esas condiciones, que es Asperger, que ahorita hoy en día se puso complicadísimo porque entonces para diagnosticarlo con ciertas bromas se quitaron a Asperger dentro del espectro autista. No importa. Porque esa es otra. Ahora pareciera que todo está en el espectro autista. Sí, o sea, exacto. Ahora todo es autismo. Entonces pero entonces sacaron a Asperger. Ajá. Entonces es muy complicado. Al final vean la parte social de cómo se comportan y cómo quieren conectar. Es la conexión humana. Entonces pueden haber, y volvemos a hablar, es un espectro. Puedes tener un poquitico de esto, puedes tener mucho de esto, puedes tener nada de lo otro. Y ahora, ¿cuál es la proyección, entendiendo tu 6-year-old, tu 4-year-old, cuál es la proyección y lo que tú quieres como madre? Porque una cosa es lo que te puede decir un terapeuta, claro, mira, esto es lo que va a pasar, pero siempre ha habido, y lo escucho en la historia de Fede, como el corazón de ella por detrás, sabiendo incluso más efectivamente lo que en realidad sus chamos han necesitado. En este momento que me comentabas bueno, este cambio del colegio, que literalmente la sacaron del colegio porque, bueno, ellos esas son las leyes universales. Algunos colegios no tienen mayor información, digamos que les falta mejorar y aprender, y eso es soul crushing para una madre. Claro. Y bueno, para ellos, por supuesto. ¿Cuál es la proyección y tú sabes a dónde quieres verlos llegar a ellos y cuál es tu meta y qué? La meta, bueno, realmente es un maratón, no es una carrera. Y en este maratón son ciertos como puntos, y el punto 1 es esa conexión con un ser humano, o sea, lograr compartir. Por ejemplo, mis chamos son súper sociales, entonces no es el punto de no conectar visualmente, son muchísimo. Ellos tienen más un problema de lenguaje, que utilizan la fonética de una palabra pero no entienden el significado. Entonces cuesta llegar a hacer esa conexión de poder entablar una comunicación contigo, con otro, porque es mucho de repetición. Y también son ciertas como situaciones sensoriales. La parte sensorial de muchos niños que no pueden ni tocar arena. O
O sea, realmente es como que una sensibilidad Sí. o lo que buscan es esto de Demasiado. esa parte de hiperactividad porque la necesitan, porque lo que se dice es que no nacieron con suficientemente dopamina y por eso dicen que la mayoría de los que hacen deportes extremos es porque nacieron con... Ah. No es porque tienen en exceso, es que tienen menor Menos. y tienen que Compensar, desarrollar, tienen que compensar. Ujú. Entonces, en verdad, es buscar el balance, no es buscar la perfección. Y yo creo que estamos en un momento de redes sociales, de buscar todo que tiene que ser perfecto, porque el niño tiene que ser así. Realmente... Y comparación, es muy es- fácil comparar con el de Oh. al lado porque entonces fulanita, Bueno. a mí me ha pasado, mi bebé tiene 4 meses y mamás que dieron a luz al mismo tiempo que yo, entonces, ya va, yo puse un video de mi hija agarrándose los pies, ya va, pero el mío todavía no se agarra los pies, yo digo, pero relájate, o sea, el tuyo es el tuyo, el mío es el mío, y a mí me pasa lo mismo, ojo, ¿no? Yo también de pronto, ay, fulanita, ya esta se le ve el pelo porque le salió así, el mío le sale asado. Tal cual. Hay que bajar. Mira, la comparación es lo peor que tú puedes hacer porque no lo puedes comparar con nadie. Es No. único en el mundo. Sí. Todos somos únicos en el mundo, todos tenemos huellas dactilares diferentes. Literalmente es vernos así. Es como nos integramos y nos apoyamos porque yo lo que espero es que mis niños vayan o no a la universidad, no me interesa, que simplemente logren esa autonomía dentro de una sociedad que de por sí suele ser bastante hostil a la comunidad neurodiversa. O sea, que el objetivo de Federica Tovar en este momento es La inclusión. la inclusión y darle todas las herramientas a Luisa Y a Mateo. y a Mateo para que sean niños autónomos Totalmente. y adultos autónomos, obviamente. Sí, esa es la clave. Esa es la clave. No importa cómo lleguemos a ello, pero tal cual, esa es la meta. Y también dar esta ventana, ¿no? Que yo creo que siempre decimos, los niños vienen a enseñarnos y nunca entendemos en realidad la magnitud de la frase porque genuinamente la Federica que conocí hace 10 años no es la de hoy. No. Sigue estando su esencia, sigue estando su Sí, 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 el su espíritu. carisma, su chispa, es Federica, pero sin duda tienes ahora un costal de experiencias y sobre todo, bueno, herramientas, diría yo, para entonces hacer este mundo un poquito más inclusivo. Háblame un poquito, así sea para soñar, Fede, antes de terminar total. el programa el día de hoy. Ese sueño o sea, que ellos chévere, que sean autónomos, ya estamos Perfecto. trabajando en eso, pero tú te ves dedicada en este ámbito a seguirle dando herramientas a otras mamás. Total. ¿Quisieras Mira, estar en esto? literal, yo era Tienes que diseñadora. replantearte tu vida. Toda mi carrera profesional, absolutamente todo. O sea, el autismo vino Eso y fue que un regalo bienvenido. que te dieron ellos, olvídate. Sí, total. Hoy en día lo aprecio muchísimo, porque en verdad mi vida hubiera sido totalmente diferente y yo no estoy diciendo que es algo fácil, hay gente que lo tiene muchísimo peor, pero para mí sola, es lo mejor que me ha pasado. Porque me ha hecho una persona mucho más empática, Ajá. mucho más compasiva. Entender, y yo era, por ejemplo, una diseñadora gráfica, siempre trabajaba detrás de cámaras, uno vivía en su mundo, yo literalmente era, trabajaba de tal a tal y no había una parte empírica o social detrás. Y yo aquí me estoy replanteando total, mi vida, mi familia e incluso hasta mi propia familia que se ha lanzado de cabeza con este diagnóstico y literal es hacer entender a todo el mundo que uno, no están solos, pueden buscar ayuda y hay que apoyarse y hay que informarse y hay que tener, y yo lo que más quiero es recalcar que también hay mucha gente muy mala que agarra esa lamentable momento de duelo para prometer curas, revertir la condición. Y eso no existe. Con eso, ¿no? Sí, entonces es parte de información, información, información. Ojo, yo lo vivo todos los días y yo puedo admitir que sé 20% algo de la condición. O sea, literalmente me estás preguntando, defíneme el autismo y ni siquiera te puedo dar algo como puntual. O sea, no te puedo dar una definición, es un espectro de una condición que pueden haber ciertas características tanto sensoriales como de lenguaje como conductual. ¿Es genético el autismo? Sí, tienen, o sea, no están haciendo el estudio y nosotros formamos parte del estudio en Estados Unidos que dona, o sea, tu saliva para hacer un estudio, tanto los hijos como los papás, para ver, están haciendo eso ahorita, en este momento, se llama Spark. Y ponte tú, la gente
que es importantísimo, es esa ayuda de los papás. Ahorita Miami abrió un proyecto gratis en la Universidad de Miami que se llama Project COPE, que es aprender a cope, porque en verdad todo se le da al niño, todo se le da al niño, y nosotros en el maratón tenemos que tener ese endurance, ¿no? Y lo hablaste también clave, la familia, abuelos, porque no. los papás son los papás, y obviamente al final tú entiendes a tu chamo de una manera muy, muy particular, muy innata, o sea, es algo biológico, pero quizá está esa generación de arriba que dice que, pero ahora estos sí se inventan, ahora todo el mundo que es autismo, habrá unos que se quedan en la negación, Totalmente. habrá unos que sí en realidad están tratando de abrir esa mente y entender un poquito más a qué se refiere, y bueno, creo que es crucial para una madre y un padre que están sacando a estos chamos, dándole todas estas herramientas, tener ese apoyo atrás, ¿no? Totalmente. Y de amigos también. Y ayuda, o sea, pedirla. O sea, hasta en ciertos momentos exigirla. Uh-huh. Hasta en ciertos momentos. Yo no digo que se tiene que exigir la ayuda, pero tienes que buscar a tu tribu. O sea, tú te tienes que llenar de ese valor y de esa fortaleza, decir, porque también he visto casos que la gente entonces se cree Wonder Woman y Superman. Sí. Y se queman. A ver, tenemos corto tiempo, pero muchas cosas que hablar y esto da para demasiado. Pero antes de cerrar, Fede, tienes la versión autismo en Miami, tienes ahorita la versión de unos meses autismo acá en Venezuela. ¿Cuáles son esas diferencias que ves en términos de ese support system, ese sistema de apoyo, esa inclusión o no según cada país? Porque además esa es otra, ¿no? Sí, total. Tú tienes que, según la condición, también como buscar el sitio que para ti es mejor, ¿no? Mira, todo el mundo piensa que Estados Unidos es, o sea, el Shangri-La. Ajá. Y muérete que me ha impresionado para increíblemente bien lo que tiene Venezuela. O sea, yo he encontrado aquí terapeutas impecables. Sí. Condiciones, o sea, autismo en voz alta, autismo dejando huella. Hay unas fundaciones en Avepane que dan unas terapias increíbles y mucho que se va y se presta para eso, mucha inclusión. Y bueno, claro, hasta cierto punto hay que seguir trabajarlo, hay que darle. Claro. O sea, mi sueño es que en verdad todo el mundo, claro, son como utopías, pero esta utopía es llegar a que todos los salones tienen que ser inclusivos. Sí. Porque uno tiene que agarrar a esos niños cuando todavía no tienen su cerebro totalmente estigmatizado y desarrollado con los estigmas de los adultos, de estar con un niño con síndrome de Down, estar con un niño con hipotonía, que es un problema muscular, que esto no hacer el colegio especial para los niños especiales, todos los salones deberían de tener. Y si esos niños requieren un cierto apoyo extra, bueno, que lo tengan, pero en un salón neurotípico, porque eso es lo que va a ser mejor para el futuro. Es esa sociedad neurotípica mezclada con la neurodiversa. Y a eso vamos, yo creo que a eso vamos, poco a poco, con voces como la tuya. Federica Tovar, tus redes, ¿dónde encontramos más información? Porque Autismo Sin Miedo en todos lados, @Autismo Sin Miedo para Instagram. Tengo el podcast, lo lancé hace poco, pero literalmente hay que encontrar esta voz de hablar de estos temas de tabú, y a mí me frustró mucho, porque cuando me llegó el diagnóstico, incluso no existía toda esta red de apoyo que hay ahorita en Instagram y hasta en YouTube. O sea, en verdad que, y sobre todo con voces latinas, hablando en español, muy pocas. Hoy en día está empezando este movimiento, entonces bueno, espero ser miembro. Estoy segura que sí, fundadora, presidenta. Yo te digo, además que es eso, es voces latinas de las mismas edades que tú te manejas, o sea, es normalizando. Que puedas conectar y que puedas decir, oye, ella es igualita a mí, y bueno, con ella conecto y con ella el mensaje resuena. Yo soy Mariana Marval, @MariMarval, y bueno, me encantó estar acá. Esto fue una fusión, yo digo que soy invitada de Federica, pero quise ponerme el sombrero de entrevistadora, porque en realidad eres tú la que tiene cosas que contar en este momento, y yo, bueno, voy a seguir aprendiendo de ti, Autismo Sin Miedo, porque bueno, tengo mucho que enseñarle a mi hija y por supuesto y todos los papás también. Nos vemos en la próxima, estoy segura que no va a ser la última.
Bueno, y hemos llegado al final de este episodio. Espero que se vayan más informados y que le recomienden este podcast a quien lo necesite. Recuerden que lo importante es hacer el puente entre los neurotípicos y los neurodiversos cada día más estrecho. Los espero en el próximo.